Buenas tardes, bienvenidos al Antiguo Colegio San Ildefonso. En el marco de la exposición del Vaticano, vamos a presentar una conferencia titulada La tumba vacía, la institución pontificia en la construcción de las sociedades y la cultura, a cargo del doctor Alfonso Alfaro. A continuación, la profesora Berta Sea dará unas breves palabras. Buenas tardes a todos, bienvenidos a San Ildefonso. Aunque mi querido amigo Alfonso no quiere que leamos su currículum, y no lo voy a hacer, creo que es conocido de todos ustedes, pero sí quiero decir unas palabras acerca del apoyo que hemos recibido de él para hacer esta gran exposición Vaticano de San Pedro a Francisco. El apoyo que nos dio Alfonso desde un principio, cuando teníamos una larga lista de obras que teníamos que negociar con todos los museos vaticanos, con todas las instancias vaticanas, y cómo hacer que toda esta larga lista para hacer una exposición de San Pedro a Francisco tuviera una forma, y cómo aumentar algunas cosas de México para hacer esa relación con México. Bueno, todo este concepto, todo esto que hicimos al principio para poder hacer las negociaciones correctas entre las instancias vaticanas y las instancias mexicanas, de verdad no hubiera sido posible sin el apoyo de Alfonso. Así es que quisiera verdaderamente una vez más darle las gracias, porque si no es por el apoyo de muchísima gente no se logran estos grandes proyectos. Así es que es un honor tenerlo aquí el día de hoy para escuchar su conferencia, que se suma a todas las conferencias que hemos tenido en el marco de esta exposición. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. Si me escuchan bien, ¿verdad? Supongo, ¿sí? Bueno, estas reflexiones que yo intentaré compartir con ustedes tienen que ver sobre todo con el... Son una buena serie de reflexiones acerca del lugar del papado. La exposición tiene como título de San Pedro Francisco. Entonces el papado, finalmente, el objeto principal, los papas, la serie de los papas, el papado en la historia de la Iglesia, la historia de la Iglesia en la historia del mundo, finalmente. Es decir, es una reflexión sobre cuál es el lugar, viéndolo desde el exterior, viéndolo como alguien que intentara ver desde fuera, qué es lo que la Iglesia ha contribuido, aportado, cuál ha sido su papel en la construcción de las sociedades y cuál ha sido el papel dentro de ese gran proceso en el cual la Iglesia ha participado para construir las sociedades, el lugar de los pontífices, el lugar del papado en particular. La primera pregunta finalmente importante respecto del cristianismo en el lugar de las culturas es ¿por qué Roma? ¿Por qué Roma y no Jerusalén? ¿No? Es como la pregunta natural, o Belén, digamos. Y es finalmente, esa es la clave que nos explica el hecho de que la Iglesia es una institución encarnada en las culturas y que ha tenido un papel importante en su construcción. Como sabemos, la aportación específica del cristianismo en la historia humana consistió en encontrar la manera extraordinaria de mezclar el círculo y el cuadrado, de mezclar la tradición hebraica, la idea judía de Dios, con la idea griega del cosmos. Son dos culturas diferentes, dos tradiciones completamente diferentes. Una es monoteísta, radicalmente monoteísta, esencial. La otra es plural, diversa, y el prólogo del Evangelio de San Juan, en donde se resume esta síntesis de la cultura hebrea y de la cultura judía, se lo formula de una manera clara, que es: y el verbo se hizo carne. Recuerdan probablemente el logos,
la palabra se hizo carne. ¿Qué significa esto? Que el principio fundamental de toda la realidad cósmica, el logos, el principio, el espíritu, adoptó una dimensión material, física, carnal. Esa es la principal aportación del cristianismo, la idea de que entre la carne nuestra, de cada uno de nuestros cuerpos, y el principio fundamental que rige el orden del cosmos, hay una identidad, una cercanía de materia. Y eso hace, digamos, confiere a la humanidad un nivel de dignidad extraordinario, y es la fuerza fundamental sobre la cual se construye el principio de el gozo que el cristianismo ofrece, digamos, a los que forman parte de esta comunidad. Pero ese cuerpo, esa carne que se convirtió en la esencia de todo el cosmos, de la carne de una persona específica, la carne de Jesús de Nazaret, esa carne fue ajusticiada, padeció todos los sufrimientos, justamente porque sobre ella recayeron todos los sufrimientos del cosmos y todos los sufrimientos de cada uno de los seres humanos a través de toda la historia. Esa carne padeció los horrores más absolutos y murió. Y entonces sus discípulos lo sepultaron. Tenemos este espléndido ejemplo de Caravaggio de la sepultura. ¿Qué pasó después? Como sabemos, un elemento fundamental del cristianismo consiste en aceptar el principio, según San Pablo: si Jesús no ha resucitado, nuestra fe sería vana, ¿no? Ese cuerpo totalmente material, donde estaba toda nuestra carne representada, salió de la tumba y desapareció del espacio material, ¿no? Y podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Y entonces, es la realidad actual, digamos, la realidad posterior, la realidad que sucedió después de esa carne que ya no, de la cual no queda ya ninguna huella física en la tierra. Ha subido en cuerpo y alma a los cielos de forma material y espiritual, se encuentra en una dimensión inalcanzable para nosotros, y desde allí hace conexión con todo el resto de las carnes humanas a través de la historia, desde las terribles y siniestras de los condenados hasta los de los salvados, e incluso una representación figurada del Padre Eterno en el final. Es decir, esto es importante porque implica que la presencia de esta clave fundamental del cosmos, de la carne divina de Jesús, ya no tenemos acceso a ella de ninguna manera sobre la faz de la tierra. Y por eso, justamente con su madre, el único otro cuerpo humano que tenía relación física con él es el cuerpo de María, tuvo exactamente el mismo destino. María ascendió también a los cielos. Entonces no tenemos ninguna otra huella física de su presencia. Por eso es tan importante, hay una manera física de entrar en contacto con esa materia carnal que es la Eucaristía. La Eucaristía es por eso, para el cristianismo latino, algo tan extraordinariamente vertiginoso, finalmente. Es una manera de entrar a través de nuestra lengua y nuestra saliva y nuestra carne con esa materia carnal, con la cual es la única manera que tenemos para entrar en contacto. Pero podemos tener esa relación con esta fuerza espiritual a través de nuestra carne, justo porque ya no hay ninguna huella física, material que podamos, digamos, imaginar que de ahí vamos a tener la fuerza, como sucede en las tradiciones de tipo mágico, digamos, ¿okay? Esta fuerza, imaginemos si estuviera en algún lado un trozo de esa materia fundamental del universo. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. La iglesia se construyó justamente con el grupo de los discípulos de Jesús, diverso,
que encarnaron lo esencial de su mensaje. Y lo esencial de su mensaje eran muchas cosas, pero resumo fundamentalmente dos que la Iglesia ha retenido como elementos centrales. Uno, el principio de la continuidad y de la unidad de este mensaje para el grupo de cercanos, digamos. Está encarnado o expresado en la persona de Pedro. Pedro es el que otorga a la comunidad la idea de la continuidad y de la unidad de la familia, de todos los que han sido cercanos a Jesús. Y Pablo, que es el hombre, el discípulo, el postdiscípulo. Él no conoció directamente a Jesús, pero es el personaje que abre el cristianismo al género humano todo. Esta idea de que el mensaje, recuerden, en el mensaje, en la alianza para los judíos, el pacto es entre Dios y un pueblo, es decir, entre los Dios y aquellos seres humanos que son hijos de mujer judía. Es decir, es la sangre de una madre la que puede permitir el contacto con esta alianza divina. Este principio lo rompe San Pablo, el discípulo que no conoció a Jesús, haciendo enfático que es para este mensaje de alianza es para todos los seres humanos. Que eso significa algo muy serio, es decir, que hay una unidad radical entre todos los seres humanos, que no hay ninguna manera, no tenemos ningún elemento, ninguna manera en que podamos considerar a unos seres humanos superiores o inferiores a otros. Este doble mensaje, el mensaje de la unidad y de la continuidad de Pedro y de la universalidad de Pablo, hacen de ellos, estos dos apóstoles, como saben, van a Roma, y es en Roma donde ambos son sacrificados. La exposición parte justamente de este principio de la sangre de los mártires. Entonces, ¿por qué razón la iglesia nuestra, esta iglesia cristiana, encuentra en Roma el único polo físico, material, que conecta con la tradición de Jesús? Porque son los únicos cuerpos, no el de Jesús está solo presente a través de la Eucaristía, pero esos dos cuerpos de sus discípulos, de Pedro y de Pablo, sus huesos, son el sitio de veneración, el sitio donde son como el imán en torno al cual se estructura la comunidad. Son los dos imanes, el imán de la unidad y de la continuidad, y el imán de la diversidad. Y esos son, por eso las basílicas, ¿saben? La Basílica de San Pedro es el lugar, es la tumba de San Pedro, es el edificio que está construido sobre los huesos de Pedro. Y basílicas, ¿saben? La palabra basílica viene de la palabra griega basileus, que es el emperador, es decir, el rey, el primer emperador romano que se hizo cristiano, Constantino, mandó construir un lugar para ir él a postarse ante los restos de Pedro, y se llamaba la basílica, el lugar donde el emperador se arrodilla, ¿no? El basileus, el emperador, la basílica. Eso es una basílica. Entonces la basílica de San Pedro está sobre los huesos de Pedro, y la basílica de Pablo sobre Pablo. Y como saben, los obispos del mundo entero tienen la obligación de hacer en principio cada 5 años, una visita a los restos de los apóstoles, a los umbrales donde se encuentran depositados. Este principio importante de que hay algo físico, así que el cristianismo es un gran legado espiritual, un gran legado teológico, un gran legado moral, pero hay algo físico, y son los huesos de estos dos personajes, la sangre de estos dos personajes y de todos los demás, de forma general, pero son como el imán cultural, social, sobre el cual el catolicismo se ha construido a lo largo de los siglos. Entonces, tenemos este paso primero esta mezcla entre lo hebreo y lo griego, para dar cuenta de que hay la idea hebrea de que hay un principio general máximo del cosmos, al cual nada le puede estar, que no puede estar subordinado a nada, que es superior a todo. Esa es la idea hebrea.
se mezcla con la idea griega, con el principio griego de la carnalidad posible de las fuerzas del cosmos. Y esto da origen a este principio de la encarnación, y esto se concretiza en un lugar preciso que es Roma. Tenemos tres grandes tradiciones: Grecia, Jerusalén, Grecia, Roma, como los polos en torno a los cuales se construye el cristianismo. Pero hay un cuarto polo. Saben, en este principio, en donde esta iglesia comienza a vivir en Roma, al principio perseguida, como dan testimonio sus mártires, y después aceptada por Roma. En el momento en que Roma, el imperio, crece y crece y ya necesita desbordar el espacio del Mediterráneo, el imperio cambia de capital. La capital se traslada a la entrada del Mar Negro, es decir, a la orilla oriental del Mediterráneo, en el punto donde puede estar en contacto con las civilizaciones que la rebasan, con Persia, con la India, con China. Por eso Roma se desplaza a Constantinopla, el emperador se va a Constantinopla con todo el aparato de administración, de gobierno, de poder, y en Roma queda solo el Papa, la pequeña iglesia, la pequeña institución que da dando testimonio de esta nueva realidad. ¿Por qué razón el imperio romano acepta al cristianismo? Tenemos, por supuesto, la imagen, la leyenda, la tradición de la conversión de Constantino, y no vamos a entrar en qué tan verdadera sea, no importa. Lo que fue fundamental es que el hecho de que Roma crece de tal manera, entra en contacto con una infinidad de pueblos frágiles, y una Roma potente no puede asimilar fácilmente a los pueblos frágiles de sus márgenes. El cristianismo, como una religión de misericordia, de generosidad, de sensibilidad, es la religión, es el principio a través del cual los pueblos marginales del imperio pueden integrarse en este vasto conjunto de la nueva romanidad, que es una romanidad que aspira a ser universal. Por primera vez los seres humanos piensan que hay algo que se llama el género humano, en donde todos los seres humanos caben. Entonces, en Roma queda este pequeño reducto, esta pequeña, mínima iglesia, formada por el sucesor de Pedro y algunos amigos, los que la van a integrar, y a Roma, y a Constantinopla marcha el emperador con todo el sistema imperial. Esta situación provoca, como saben, que los grupos nómadas del norte y del este de Europa, que en el norte de Europa se llaman migraciones, o grupos migrantes, y en el sur de Europa se llaman bárbaros, porque a los romanos les parecía muy desagradable su comportamiento. Estos pueblos pues, llegan a Roma y destruyen lo que queda del Imperio Romano, y del Imperio Romano en Italia, aunque permanece intacto en Bizancio por 1000 años más. Pero ese Imperio Romano en Italia se desploma, se desbarata, y el único núcleo que queda de vitalidad cultural del sistema social y de los avances científicos era justamente esta pequeña iglesia que había aprendido todos los mecanismos, digamos, de organización del Imperio Romano. Y entonces tenemos los supervisores, es decir, los episcopoi, es decir, los obispos, ¿no? Es el sistema, la iglesia adopta una organización inspirada en el modelo de administración imperial romano. Tenemos los presbíteros, que son los presbyteren, son los viejos, el consejo de los ancianos, son los sacerdotes. Tenemos las parroquias, es decir, toda la organización de la iglesia es la organización que quedó del imperio, y eso es algo extraordinariamente importante, porque los pueblos que vienen del norte justamente son grupos dispersos, muy vigorosos, muy fuertes, pero que no tienen organización, y sobre todo carecen de todo este poderío cultural extraordinario que los griegos han recibido de los romanos y han desarrollado en términos de arquitectura, de ingeniería, de matemáticas, de astronomía, de
conocimiento de la agricultura, etc. Uno de los títulos fundamentales del emperador romano era el de constructor de puentes. El título de constructor de puentes era muy importante, porque los puentes realmente integraron al imperio a través de las grandes carreteras que iban desde, digamos, del sur de Escocia hasta Argelia y hasta Turquía. Esos puentes, por eso el emperador romano se llama Pontifex, constructor de puentes. Y ese título es heredado por los papas. El obispo de Roma hereda ese título de pontífice, constructor de puentes. Es decir, los pueblos bárbaros, todos llamados bárbaros, inmediatamente descubren que en esa iglesia pequeñita, frágil, débil, hay un poder cultural gigantesco. Y en masa tratan de apoderarse de asumirlo, de incorporarlo. Y por esto estas grandes conversiones de pueblos enteros, ¿no? Los francos y los visigodos y los alanos, y se van convirtiendo, van adoptando ese cristianismo que les da al mismo tiempo esta idea muy hermosa de la generosidad y de la solidaridad, y que permite a esos pueblos nuevos de sentirse miembros de una familia humana universal, por una parte, y por otra, todos estos saberes tecnológicos, una cosa fundamental, la contabilidad, por ejemplo, la escritura, que los romanos tenían y que ahora la Iglesia, como única depositaria, posee. Entonces, a partir de este momento, la Iglesia comienza a tener ese poder cultural y recae sobre sus hombros una responsabilidad que no había buscado. Estos pueblos del norte, germanos, francos, alanos, belgas, le piden que asuma ese rol de conducir, de dar origen, de construir una civilización, y la Iglesia la asume de una forma paradójica, porque, como saben, el poder político está en Bizancio, muy lejos, y el poder político en Roma es muy débil, y estos pueblos nuevos, emergentes, romanos, ex bárbaros, digamos, o bárbaros que se empiezan a romanizar, comienzan a buscar construir ellos mismos un sistema de poder tan interesante, tan importante como el que ellos sabían que Roma hizo. Si cuando ven los monumentos que los romanos dejaron, sienten que necesitan un nivel de organización semejante para poder hacer cosas tan grandiosas como el Coliseo, el Foro Romano, los puentes, las carreteras, los acueductos que están todavía ante sus ojos. Y entonces empiezan a construir un sistema y construyen el Imperio Romano de Occidente, que después llegó a llamarse Sacro Imperio Romano Germánico, a partir del siglo V, VI, etc. Entonces tenemos el panorama del cristianismo es el siguiente: en Bizancio, en la gran Constantinopla, lo que es ahora Estambul, la entrada del Mar Negro, la gran capital cristiana de toda la vida, con el emperador y los patriarcas. Y en Roma, la pequeña Roma, miserable, que va creciendo otra vez, poco a poco, bajo el control de los bárbaros, el Papa, y estos montón de jefes de guerra que buscan cada uno de ellos adquirir esta dimensión imperial como la que hubo en algún momento en el Imperio Romano. Esto da origen al elemento fundamental de nuestra civilización, la diferencia entre el poder político y el poder religioso. No hay ninguna otra civilización que haya sido construida sobre este principio. En la cristiandad latina, no en la cristiandad oriental de Bizancio, sino en la cristiandad latina, esa diferencia de poder entre el poder cultural simbólico del pontífice, del papa, y el creciente poder político de los emperadores, ninguno de los dos es suficientemente grande, va a crear esa dualidad que es fundamental, porque se inspira además en este principio conocido de, ¿saben?, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y construye una civilización, la nuestra, la civilización que después va a llamarse en algún momento dado occidental, que basada en ese principio de la separación de los poderes, va a dar origen con el tiempo a cosas tan interesantes como la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, etc. Precisamente debido a esta diferencia entre los dos foros con el tiempo. Esto es, digamos, el momento culmen de este proceso es en el siglo IX, el año 800, cuando Carlomagno
es coronado por el Papa, y en ese momento en que el poder político reconoce la existencia de un poder diferente, el poder, la posibilidad de la separación de dos esferas. Tenemos como unos 7 minutos para hablar de los 800 años que siguen, así que voy a tratar de ser un poco más breve, pero esta alianza de los dos poderes creó algo muy importante, porque estaban en tensión, estaban juntas pero en tensión, y esto dio origen a algo tan importante como el nacimiento de la ciencia medieval. Es decir, eran espacios donde cuando alguien proponía una idea que no le gustaba a uno, podía ir a buscar apoyo en el otro. Y esto dio origen a la universidad. La universidad surgió en Occidente justamente en este espacio de división de poder. Bueno, ahí este colegio finalmente, que es uno de los grandiosos recintos, no fue una universidad, fue el hijo muy tardío de este proceso educativo. Son una de las muestras del dinamismo que adquirió la cultura occidental gracias a esta separación. La Iglesia, pues, durante un milenio fue en Occidente el mecanismo fundamental de creación de cultura, de expansión, de conocimiento, y a partir de Roma, los saltos son muy interesantes. Pasó de Roma a Egipto, de Egipto a Irlanda, de Irlanda a Francia, y ahí poco a poco comenzó a difundirse los modelos de organización de la Iglesia en torno al monasterio primero, luego más tarde los conventos, y luego a otro tipo de espacios religiosos. Las órdenes religiosas, que fueron el mecanismo de difusión y de integración de este mensaje. Pero todo esto giraba en torno a la figura pequeña de este personaje que era el obispo de Roma. Había obispos en todas las ciudades, pero todos reconocían en él, en el obispo de Roma. Roma era una ciudad chiquita, no era la más grande, ni la más poderosa, ni la más importante, dividida por clanes, desgarrada, pero todos, lo interesante es que todos reconocían en el obispo de esa ciudad, elegido por el clero de esa ciudad, el supervisor de esa ciudad, ¿no? Episcopos es eso, supervisor de los cristianos de esa ciudad, a aquel que era el heredero directo de Pedro, aquel que era el garante de la unidad, y aquel que, y por eso todos los signos del magisterio papal son las llaves que surgen de aquel momento en que Jesús le dice que dé las llaves del reino de los cielos. Es el signo del flujo que une a la gracia con la tierra, y luego las coronas que el pontífice, como jefe de Roma, de la catolicidad y de una cristiandad universal que aspira a serlo, llegaron a tener en su escudo. Que, como saben, bueno, no podemos hablar de todo lo que sucedió en la Edad Media, pero este periodo es tan vigoroso, tan intensamente la creatividad cultural de estos conventos, estos monasterios. Bueno, pues, como saben, les debemos cosas tan interesantes, tan importantes como, no podemos imaginar a la cerveza, el vino, el champaña, los quesos sin los monasterios. En Europa todas las cervezas, vinos, champañas y quesos tienen una denominación de origen de un monasterio o de un convento, ¿no? Esto es para no hablar de la astronomía, las matemáticas, pero en todo este milenio. En el siglo XVI ese mundo revienta de forma dramática, primero porque la gran capital cristiana, Bizancio, es tomada por los musulmanes, y el emperador heredero el primer emperador, el emperador de Bizancio, el año 1453, es despojado, y ya no hay más una gran capital cristiana en el mundo. Pero a los pocos años América es descubierta, y a los pocos años la cristiandad latina se rompe en dos, en términos religiosos. Surge el protestantismo. Hay un mundo completamente nuevo a partir del siglo XVI. Ya no hay capital cristiana, el mundo ya es redondo, entran una cantidad de pueblos nuevos, y además los astrónomos han descubierto el nuevo firmamento, un firmamento en el cual la Tierra ya no es el centro del universo, sino el Sol es el centro de este pequeño sistema solar, y además afuera quién sabe qué tantas cosas más hay. Eso crea un shock en la conciencia de los seres humanos del momento. Ahora
aspirábamos a la universalidad, pues ahora tenemos una universalidad redonda, con pueblos rarísimos que no sabíamos que existían, los aztecas, los incas, etc. Y por una parte. Y por otra, el cielo ya no es lo que era, ya la Tierra no es más que un planeta más, y por otro lado ya no hay emperador de Bizancio y que estamos solos. Y encima, los latinos nos partimos en dos. Hay unos que sí reconocen el primado papal de Pedro y otros que no. Y ese momento dramático engendra para el catolicismo, para la Iglesia, un shock muy importante, porque en ese momento, digamos, uno de los principales puntos que son desafiados consiste justamente en esta primacía de Pedro. Hay un grupo de cristianos muy importante que decide desconocer esta primacía de Pedro como garante fundamental de la unidad, por otras muchas razones que no podemos entrar en esta montaña ni discutir, por supuesto, pero es decir, la gran renovación de la reforma protestante en Europa. Entonces, el grupo que queda, hay un grupo que desafía este mensaje, este legado pontificio, esta primacía pontificia. Hay otro grupo que decide que no solo no hay que negarlo, sino al contrario, hay que reforzar lo más posible su rol y su papel. Una de las razones por las cuales el desafío había sido lanzado desde el exterior era porque en el siglo XV y XVI se consolida como forma más eficaz de la organización del poder político, la dinastía. Hasta ese momento, y en todos los demás países de la Tierra, los poderes políticos no son transmitidos de forma clara de una generación a otra. Entonces hay siempre una gran cantidad de desperdicio, de desorden y caos. Y entre el siglo del XIII al XV, XVI, la Iglesia o la cultura occidental en Europa empieza a adoptar el modelo dinástico como la forma más eficaz de transmitir el poder de una generación a otra. Es decir, hacer claro y fijo el hecho de que cuando un padre muere, su hijo es el que lo va a reemplazar. Y no va a haber duda. Ese principio de consolidación del poder trajo una gran tentación para la Iglesia misma. La Iglesia tenía obligaciones de poder también en la gestión de sus territorios en Roma. Entonces hubo varios periodos pontificales en los cuales los pontífices intentaron jugar con ese mismo principio. Recuerden a Alejandro Borja, a Giulio de la Rovere, a Alejandro Farnesio. Es decir, saben, el Papa Alejandro Farnesio es pontífice en el año 1540, es un hombre muy brillante, pero como saben, una de sus principales preocupaciones era casar bien a sus hijos. Los casó también, que los actuales reyes de España son herederos en línea directa de él. Y ese era uno de los elementos que provocaba mucha desazón y es una de las causas de la crítica en contra de la institución pontifical. Pero hubo en 30 años, entre 1540 y 1570, un movimiento interno tan profundo de renovación en el interior de la Iglesia, con la construcción de un nuevo proyecto de espiritualidad. Ya no era solamente la idea de la castidad como una obligación, sino no solo la idea del celibato como una obligación, sino la idea de la castidad como un servicio de generosidad, como una virtud, como un servicio a la Iglesia. Y fue asumida en esa generación con un inmenso entusiasmo. Fue propuesta, no fue la obra de una persona, es una obra de toda una generación, la obra de Felipe Neri, de Carlo Borromeo, de Ignacio de Loyola, de Teresa de Ávila. Y la Iglesia logró asumir como una gran virtud, como un servicio, y eso hizo algo muy importante, que es que desapareció prácticamente en muy poco tiempo, fueron 30 años, esa tentación dinástica. La Iglesia no volvió a tener pontífices de esa naturaleza. Y quedó muy claro a partir del momento en que el Papa Pío V, alrededor del 1570, deja de usar la vestimenta roja para usar la vestimenta blanca que usan hasta el momento los pontífices. Esta vez es el signo del servicio papal como un servicio es decir, como un ministerio no de poder sino de servicio, no de poder sino de humildad. Y a partir de eso, en los últimos 5 siglos, ese ha sido el camino que el papado ha seguido. Ha sido un servicio, un magisterio cada vez más de autoridad moral y de prestigio basado en
en el servicio de la Iglesia más que en el poder político. Y eso ha sido algo muy importante, porque implica finalmente que esa responsabilidad política, cultural, que la Iglesia asumió cuando los bárbaros prácticamente se la impusieron en el siglo XVI, fue cada vez, la Iglesia ha ido cada vez más quitándolo de sus hombros. Ya hay quien la asuma. La sociedad civil se ha hecho cargo de eso, el gobierno se ha hecho cargo de eso, las universidades se han hecho cargo. Entonces, ese cambio dramático que tuvo lugar entre el siglo XVII y el XVIII se concretizó en un cambio del vocabulario. Hasta ese momento, todo este grupo solía, cuando se pensaban a sí mismos respecto del mundo, se pensaban como la cristiandad. Pensaban que los cristianos formaban esa universalidad llamada la cristiandad. A partir del siglo XVIII, en ese momento en que la sociedad civil, las universidades, la economía, el gobierno se emanciparon de la tutela de la Iglesia, sintieron que no la necesitaban, nuestra civilización dejó de llamarse la cristiandad y comenzó a llamarse Occidente, el mundo occidental. Pero ese cambio verbal es muy importante porque señala el momento en el cual la Iglesia dejó de tener ese rol y comenzó a asumir otro. Por supuesto que no fue simple para la Iglesia. De pronto tenía más de 1000 años de haber adquirido esa responsabilidad, que no era la suya, se la impusieron, cargó con eso, fue muy doloroso, tuvo que sufrir mucho, pero el despojo fue también incómodo y molesto y doloroso. Y es a partir del siglo XVIII cuando este proceso comienza a darse. Y el proceso implica que las sociedades civiles y sobre los estados son cada vez más exigentes. Digamos, al principio toman distancia de la Iglesia, pero luego quieren tener control sobre ella. Este proceso se hizo visible de manera dramática en el año de 1767, cuando los jesuitas, constructores de este edificio, entre otras cosas, fueron expulsados del territorio de la España por unos reyes que querían tener control sobre la Iglesia, y después el Papa mismo es obligado a suprimir esta institución que estaba totalmente a su servicio. Los reyes la obligan para poder debilitar la institución papal, para poder tener control sobre ella, como los reyes españoles, franceses y napolitanos pensaban que había que ser, el modelo ideal era Inglaterra, el lugar donde la corona estaba por encima de la Iglesia y la Iglesia por debajo de la corona. La Iglesia intentó y resistió a estos embates. Fue muy duro. La Revolución Francesa se intentó llevar esto a sus últimas consecuencias, y luego recordarán el tiempo después de la Revolución Francesa, el tiempo de Napoleón, que intenta decir, bueno, está bien, no vamos a asesinar a todos los sacerdotes, pero vamos a hacer que el Papa esté prisionero. Y el Papa, Napoleón, lleva presos a Pío VI y a Pío VII y obliga al segundo a ponerle la corona sobre su cabeza, sin dársele la mano para ponérsela a él, es decir, mostrando la sumisión de la Iglesia al Estado. El papado va teniendo este papel, y entonces a partir de ese momento, para los cristianos del mundo resulta algo muy dramático esta figura de este pastor que controla una pequeña ciudad, que ya no tiene poder político, que es amenazado por el mundo entero, que lo tiene preso Napoleón, que la Iglesia está a punto de ser exterminada en Francia a base de punta de asesinatos, como fue exterminada en Inglaterra. De pronto la figura papal se convierte en algo importantísimo para los católicos. Los católicos comienzan a poner en él una carga simbólica que no había tenido antes. Empiezan a reconocer en él, como siempre había sido, sabían que es el garante de la unidad, es el garante de la diversidad, es el garante del género humano, de la unidad del género humano, pero es ante todo el pastor amenazado, el signo amenazado, cuya fragilidad es signo de la fragilidad de la Iglesia toda. Por eso, durante el siglo que sigue, en 1870, la Iglesia, el Concilio Vaticano I, proclama, con las tropas de los Saboyas rodeando Roma a punto de atacarla, de forma expedita, el dogma de la infalibilidad pontificia. Es el mecanismo por el cual la Iglesia intenta hacer visible cómo apoyar a esta figura que está a punto de ser físicamente exterminada. En el siglo XVI había pasado un fenómeno muy importante, todo este reacomodo dramático que tuvo lugar en el siglo XVI implicó para la Iglesia
ese momento de reacomodo. Había hecho mención hace un instante al paso de la política dinástica a la espiritualidad de la castidad, el paso de los papas con linaje a los papas pastores, y eso sí, la entidad encargada, la figura encargada de hacer esa transición es el Concilio de Trento, el gran concilio que la Iglesia Universal reúne, en donde se formula esta nueva posición de la Iglesia respecto del mundo, y se formula algo muy importante: se crea un lenguaje estético que va a servir para comunicar a todos los pueblos de la tierra. Por primera vez todos los pueblos de la tierra están integrados. Si podemos pasar a la imagen anterior, por favor. Este es el lenguaje estético que el Concilio de Trento va a entronizar. Esta es una imagen, como saben, es el juicio final de Miguel Ángel, y digamos, a partir de esta fórmula, el concilio las 2 décadas, 3 décadas siguientes va a construir un modelo para que en toda la tierra la Iglesia difunda su mensaje, centrado justamente en la carne y centrado en la vehemencia estética, en la pasión, en la intensidad cromática. Es un lenguaje estético que puede ser entendido por todos los pueblos de la tierra, y es ese lenguaje estético que permitió que los pueblos de nuestro territorio tuvieran contacto con la Iglesia y la aceptaran. Es el mecanismo fundamental de difusión y de acogida para los pueblos en el interior de la Iglesia. Este sistema, ese lenguaje es vigoroso, importante, etc., pero comienza justamente en el siglo XVIII a perder esa capacidad de conectar a todos los pueblos de la tierra, porque surgen lenguajes nuevos que la Iglesia ya no controla. A partir del siglo XVIII hay estos lenguajes, los lenguajes de un arte racional, de un arte liso, de un arte sin pasión, que es el lenguaje del arte neoclásico, se impone. Entonces eso significa algo bien importante: la Iglesia va retrayéndose cada vez más del espacio público, cada vez menos autoridad política, cada vez menos autoridad cultural, cada vez menos autoridad científica, pero cada vez más autoridad moral, cada vez más autoridad espiritual, cada vez más magisterio del ejemplo. Y en este camino hemos llegado de alguna forma al siglo XX, en el cual las sociedades de la Iglesia, las sociedades van a mitad del siglo, la Iglesia necesita de nuevo, después de estos 4 siglos y medio de que el Concilio Vaticano II ha terminado, volver a llamar otra vez en el mismo Vaticano otro concilio. Y bueno, recuerden, perdón, antes de este periodo, algo que es sumamente importante: cuando el Papa es amenazado, las tropas italianas circundan Roma, se apoderan de la ciudad, se apoderan de su palacio, el Papa se tiene que retraer a la Basílica de San Pedro, y ahí es el único reducto que conserva. Y desde 1870 hasta 1929, o sea que son casi 6 décadas, el Papa está prácticamente preso del Vaticano. Las tropas italianas, el Estado italiano no lo deja salir de ese recinto, y ha perdido todas sus demás posesiones. Entonces, para la cristiandad entera, la figura papal sigue siendo esta imagen de ese individuo frágil, amenazado. Además, durante todo ese periodo, los pastores son personas ejemplares, digamos, en términos de su vida moral y de su posición, ¿no? Son Pío IX, Pío X, León XIII, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII. Justamente con Pío XI se hace el Tratado de Letrán, que se firma con el Reino de Italia, y en el cual se establece una fórmula extraordinariamente novedosa, por la cual la Santa Sede obtiene un territorio de 44 hectáreas, una cosa bastante chica, es el tamaño de un campo de golf medianón de la Ciudad de México, no es una cosa muy grande. Y allí tiene autoridad total y reconocimiento universal como Estado. Eso es una fórmula muy nueva, porque le permite tener la autonomía que tiene un Estado, pero no tiene ninguno de los conflictos territoriales que tienen los Estados. Como ven, como Estados que han nacido después, que tienen que desalojar a alguien para asentarse, o que tienen problemas de límites o algo así. Esto le ha dado a la Santa Sede de pronto el papel que ahora va desempeñando cada vez más. Es decir, un poder político
prácticamente excluido, pero una independencia real. Porque saben, una cosa muy importante, la Iglesia Católica es la única de las grandes tradiciones religiosas que es al mismo tiempo una institución y es totalmente independiente. Ninguna otra religión o movimiento tiene esas dos características: ser independiente y ser institución. El Islam, por ejemplo, o el judaísmo no son instituciones. La ortodoxia o el protestantismo no son independientes necesariamente. Entonces, el catolicismo sí. Para conservar esa particularidad excepcional, ha tenido que encontrar esa fórmula curiosa, extraña, pero que le permite cumplir con bastante fidelidad su misión. Por eso es que, digamos, después de este Concilio Vaticano II, en donde se reformula, se hace explícito el papel que la Iglesia está en el mundo y ya no lleva las cargas del mundo sobre sus hombros, sino que dialoga con él, y el mundo tiene sus propios caminos y la Iglesia intenta comunicarle lo que ella propone y piensa, pero no tiene la capacidad ni el interés de controlarla ni de dominarlo. Surge la posición contemporánea, que podemos decir. Pero la Iglesia tiene un papel, digamos, una serie de roles. El primero es el de una minoría. Ya no es una institución que es la dueña de una civilización. La Iglesia engendró una civilización que se llamó la cristiandad, después se llamó el Occidente, y ahora se sigue llamando Occidente, pero ya es totalmente autónomo de ella, en primer lugar. Sus instituciones ya no le preguntan nada directa. Digamos, recuerden cuando portugueses y españoles se entraron al Nuevo Mundo, le preguntaron al Papa dónde terminaban las tierras de unos y dónde comenzaban las de los otros. Ahora ya nadie le pregunta eso al Papa, ¿no? Para eso hay otros organismos, etc. Entonces, el primero el hecho es que es una minoría. La Iglesia está en el mundo, se considera como minoría. Esa minoría ya no tiene sobre sus hombros la responsabilidad de la civilización, pero sí tiene unas otras responsabilidades. Una muy clara, y no la más grande, pero es irrenunciable, es que ella, como ha construido a esta civilización, y ha construido a partir de esa civilización su relación con todas, es la única guardiana de la memoria de la civilización y de la humanidad como cuerpo. Entonces, si la Iglesia no asume ese papel, el mundo no lo tiene. Y por eso es una de las tareas fundamentales de la Iglesia mantenerse como memoria de la civilización occidental y de las demás memorias. Hay una segunda, quizá la más importante en términos de escala, no lo sé, que es su papel, que es dar testimonio a los seres humanos del hecho de que existe una dimensión que trasciende a todas las posibilidades de comprensión de la ciencia, de la exploración humana, del conocimiento. El cosmos es un espacio que nos rebasa. Ese espacio es el espacio del abismo, es el espacio de la esperanza posible. La Iglesia está para dar testimonio de que el universo está mucho más allá de lo que los sentidos pueden captar. Y la tercera tarea o fórmula digamos, especificidad de esta institución en nuestra época tiene que ver con el núcleo de su mensaje fundamental, que es el núcleo de la misericordia. Es decir, de qué todas las religiones intentan proponer el hecho de que hay una trascendencia, pero esta ha asumido como el distintivo particular de su mensaje en términos morales, digamos, esta idea de que sí el principio máximo del cosmos se relacionó con los seres humanos a través de la carne, fue por un exceso de generosidad, y que por tanto la generosidad de forma excesiva es lo que debe regir el cosmos, y que por tanto ningún ser humano puede, si quiere vivir en plenitud como ser humano, puede escapar a esta posibilidad de ser generoso en exceso. Y este principio de la generosidad excesiva se llama misericordia.
es justamente lo que permite que haya un arte desbocado, desbordado, que aluda a esta dimensión extrema de la pasional, una dimensión pasional de esas fuerzas que mueven el cosmos. Y estos son uno de los elementos fundamentales del legado del catolicismo. Por eso es tan interesante que en este periplo de San Pedro a Francisco haya, justamente comenzamos hablando de San Pedro, y ahora Francisco haya elegido como su signo emblemático que pone en su escudo, ¿sabe? Miserando atque eligendo. Es una fórmula muy hermosa, que se refiere al momento en que, y la palabra miserando, en que Jesús vio a un sujeto pecador y la fórmula está en gerundios, en dos gerundios latinos, es decir, lo miró, y en esa mirada simultáneamente había piedad y elección, es decir, lo eligió porque tuvo piedad de él, porque tuvo misericordia. Esta idea de elegir, de relacionarse con los demás seres humanos a través de la misericordia, es justamente el mensaje fundamental que pensamos que hemos tratado de ver en los textos de Francisco, lo que Francisco ha intentado darnos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el papel de la Iglesia en este mundo? Recordarnos que el contacto entre Dios y los hombres es ese exceso de misericordia, y las personas que quieran vivir en ese horizonte pueden intentar comportarse de la misma manera, intentar seguir este mensaje, este impulso de una generosidad sin límites. Bueno, con esto concluyo mi intervención. Espero que la exposición haga eco a esto. Por acompañarnos, vamos a dar paso a una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Primero reunimos todas las preguntas y posteriormente pasamos a las respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, doctor, yo no escuché que usted mencionara Alejandría del Nilo en esa génesis del cristianismo. Yo tengo entendido que fue una ciudad muy importante para el surgimiento del primer cristianismo, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, ¿está prendido? ¿Está apagado? ¿Está prendido? Sí. Digamos que los apóstoles. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Me pareció sumamente interesante su ponencia. Quisiera, al rato que empiece la sesión de respuestas, que me aclarara algunas dudas en relación al cristianismo. En primer lugar, ¿cómo un grupo de personas, en este caso un Jesucristo con 11 apóstoles, pudo haber... No escucho, no entiendo. Entonces, si me podría acercar o... a ver si me acerco y lo dices Sí, le preguntaba que ¿cuál es la razón por la cual el cristianismo ha trascendido tanto, en este caso 2000 y fracción de años, siendo que empezó con una persona tan simple y sencilla como Jesucristo con sus apóstoles, y trascendió a la historia a nivel religioso, cultural y social, ¿no? Es una pregunta para mí que siempre ha sido importante y quisiera que con su experiencia pudiera responderla. Muchas gracias. ¿Alguien desea realizar otra pregunta? Maestro, mil gracias por su conferencia, de verdad que disipa muchas dudas
para nosotros legos en el conocimiento justamente de nuestra propia religión, quienes optamos justamente por el catolicismo. Quería preguntarle a usted, tengo una tentación, ¿verdad? Este exceso de misericordia no pudiera llegar a propiciar justamente el abuso de la misma. El abuso de la misma, ¿sí? Por ejemplo, en materia de liturgia, ¿verdad? Conocíamos tradicionalmente el gloria a Dios en las alturas, ¿sí? Y paz a los hombres de buena voluntad. La liturgia se modificó, ¿verdad? Como quien dice, para suprimir el término buena voluntad, hombres de buena voluntad, y se da un amor totalmente libre, ¿verdad? Porque Dios ama a todos. Entonces, pues yo tengo tentación a ese respecto en relación con el futuro justamente de la Iglesia. Evidentemente que la misericordia de Dios es infinita, ¿verdad? Pero bueno, sí hay el riesgo, y lo vemos actualmente, sobre todo dentro de nuestro concierto de público mexicano, ¿verdad? Que realmente se está olvidando todo ese principio y quizá en lo particular pues absorbiendo cosas que no se debieran absorber. Buenas tardes, muchas gracias doctor por su maravillosa intervención. Yo quisiera nada más hacerle una pregunta sobre un tema que me parece que pues es como el hilo rector, no solamente de la exposición que nos acaba de hacer, sino de la exposición que hemos tenido la oportunidad en lo particular ya de venir varias ocasiones, ¿no? El papel, como usted nos comentaba, de la Iglesia como elemento garante de la cultura, no solamente la cultura occidental, sino podríamos decir incluso hasta de la cultura universal, ¿no? Es imposible entender la cultura, la sociedad, la política, el derecho, el arte, la filosofía, la historia hoy en día sin la mano de la Iglesia. Hoy que vivimos en una época no de laicidad, sino de un laicismo y muchas veces beligerante, en el que se pretende tratar de destruir el gran aporte cultural que le debemos a la Iglesia, que le cuesta tanto a la modernidad reconocer todo lo que se le debe a la Iglesia como institución, quizá no como personas. Muchas veces usted nos puso ejemplos muy puntuales, se le debe como institución. ¿Cuál considera usted en este panorama futuro que tenemos, insisto, creo, desde particular punto de vista, en este laicismo que vivimos desde la política, desde el poder, desde la cultura, o no, a veces pseudo cultura, es un laicismo beligerante en tratar de destronar, quitar o borrar la memoria, es hacer tabula rasa de algo que evidentemente existe como es el legado cultural? ¿Qué retos tiene la sociedad, la Iglesia, nosotros, no solamente nuestro papel como católicos o como cristianos, sino también como miembros de una sociedad cultural a la que le debemos? ¿Cuál es el reto más importante que tenemos para preservar el legado cultural e institucional que la Iglesia nos deja? Y agradecerle y felicitarle. Y una última pregunta, si nos podrá proporcionar al final bibliografía, documentos, textos donde nos podamos acercar un poquito más, no solamente a la mente el famoso libro de Chateaubriand, el legado del cristianismo, pero si con su experiencia nos podría proporcionar mayor bibliografía para abundar en estos temas tan destacados. Muchísimas gracias. Doctor, mi pregunta es muy simple. El título de la conferencia, La tumba vacía. Sabemos, yo quiero entender acerca de qué tumba se refiere, pero en toda su intervención no entendí, bueno, en primer lugar, ¿por qué quedó vacía? ¿Por qué quedó vacía? ¿Qué tenía la tumba? ¿Y por qué quedó vacía? ¿Alguien quisiera hacer alguna última pregunta o intervención?
Bueno, daremos paso a las respuestas. Muchas gracias, es muy interesante. Bueno, comienzo por la última, quizá que para conectar con las demás. Digamos, imaginemos la primera, si podemos ir a la tercera. Bueno, ese es el momento en que están depositando el cuerpo de Jesús en la tumba, ¿no? Veamos la tercera. Este es Jesús que está ascendiendo a los cielos. Recuerden, según la tradición, en los evangelios y en los hechos de los apóstoles, Jesús muere, es enterrado. Cuando van las mujeres al tercer día a rezar ante su tumba, encuentran la piedra movida y ya la tumba está vacía. ¿Qué pasó? Jesús ha resucitado y ha salido y está de nuevo entre los discípulos, y luego hay un momento en que los reúne a todos y asciende al cielo físicamente, es decir, muere, vuelve a tener presencia corpórea, a ser percibido corporalmente, y luego físicamente es visto como deja sin morir el mundo. Algo igual sucedió con su madre. Por eso está interesante que, digamos, saben, él había mencionado hace un momento que en 1870 la Iglesia decretó que reconoció, digamos, de forma dogmática, que los pontífices tenían infalibilidad para declarar verdad de fe algunos elementos que la Iglesia consideraba esenciales. La única vez que la Iglesia lo ha utilizado fue en el año de 1950, cuando el Papa Pío XII declaró que el cuerpo de la Virgen María había tenido exactamente el mismo destino que el cuerpo de su hijo y había ascendido a los cielos, la Asunción. La Catedral de la Ciudad de México y casi todas las catedrales de nuestro país celebran ya desde 5 siglos antes de la declaración dogmática esta creencia que estaba en la vida de la Iglesia desde siempre. Por eso es que justamente, dado que el único otro, es decir, que el cuerpo de Jesús no está aquí, está en esa otra dimensión cósmica que consideramos el cielo. Lo mismo sucede con el cuerpo de su madre, que es el único cuerpo con el cual él tiene vínculos. Los únicos imanes físicos que nos quedan son los de estos apóstoles suyos, Pedro y Pablo, y los demás, por supuesto, pero ellos como símbolo fundamental. A eso me refiero con la tumba vacía. Sí, la tumba vacía que encontraron sus amigas y sus amigos cuando fueron a buscarlo. Y respecto a Alejandría, sí, digamos que la primera iglesia pues surgió en Jerusalén y comenzaron a expandirse por el mundo. Hay un momento fundamental, este momento de Paulino, el momento de Pablo, un judío de la diáspora, es decir, judío que vive en las ciudades helenizadas. Él vivía particularmente en Damasco, pero el mismo destino tiene Alejandría y Atenas, en que Pablo, en conflicto y en bastante tensión con Santiago, que en ese momento es el jefe de la iglesia de Jerusalén, decide digamos, afirmar la idea de que para ser cristiano no es preciso ser judío. Que el cristianismo no está reservado a los judíos, sino está abierto a todos los demás. Esta idea de universalidad surge justamente de estas ciudades helenizadas, como Alejandría, como Damasco, como Atenas, en donde, como Tesalónica, como en todos los sitios donde Pablo justamente lleva este mensaje, los judíos y allí es ahí donde se ofrece esta fusión en términos culturales entre la simbología, la manera en que simbólicamente es concebido el principio divino en el mundo hebreo y cómo es concebido en el mundo griego, justamente en estas ciudades donde los judíos viven rodeados de griegos y empiezan a tratar de expresar este nuevo principio de la universalidad con el lenguaje de la modernidad cultural
que era de su tiempo, que es la lengua griega. Por eso, hologos, el principio de la palabra que hemos traducido al latín como verbum, ¿no? El principio del espiritual. Quizás se refería a esto con el lugar de Alejandría. Algo tan pequeño y tan grande, sí. Finalmente, lo que he intentado aquí mostrar es cómo este pequeño grupo asumió sobre sí una serie de responsabilidades culturales que le dieron un papel social inmenso. Y cómo a través de ese papel social, es decir, cómo al construir una sociedad fueron difundiendo ese mensaje a través del mundo. ¿Sabe? Hay tres religiones hijas, digamos, del legado abrámico: el judaísmo, el cristianismo y el islam. El cristianismo y el islam son dos tradiciones que construyeron civilizaciones. El judaísmo no. El judaísmo siempre se mantuvo pequeño, no tuvo no hubo sociedad que viniera sobre ella a exigirle que construyera sociedades, que construyera proyectos. Y eso le ha dado al judaísmo una libertad que no tenemos en el cristianismo ni en el islam, pero lo ha hecho terriblemente vulnerable, como sabemos a lo largo de la historia, los sufrimientos terribles del pueblo judío. De alguna forma, y esto entronca con la reflexión, esta posición del cristianismo, la gran vulnerabilidad del cristianismo, y se ve por eso en los dos últimos siglos, después del siglo XVIII, las persecuciones, digamos, que arreciaron en el momento en que, con la Ilustración y la Revolución Francesa y todo lo que vino después, tienen que ver con esta posición de la Iglesia en situación de vulnerabilidad y que finalmente en estas generaciones, las de adelante no sé cómo serán, pero en estas generaciones hemos tenido la fortuna de tener, después del Tratado de Letrán de 1929, un nivel de cierto respiro, en el sentido de que se ha estabilizado gracias a esta, en términos de la persecución política. Sin embargo, la persecución incluso violenta contra los cuerpos de los seres humanos, de los cristianos, los católicos, no ha terminado. No sé si podemos recordar, no. Y hay algo que me impresiona. O sea, recuerden, aquí en 1926, 27, 28, 29, cuando fue la Guerra Cristera, cualquier católico de cualquier país del mundo, uno puede ver ahorita periódicos o revistas, boletines católicos de Australia o de Inglaterra o de Holanda, de cualquier país, y en todos lo esencial era qué está pasando con la Iglesia de México. La Iglesia mexicana está siendo torturada, está siendo perseguida, es tan horrible, ¿qué hacemos? Etc. Y bueno, Graham Greene, por ejemplo, el gran escritor británico católico, vino y escribió sus libros espléndidos, así tratando de entender qué pasaba con la persecución religiosa. Ahora, en este mismo momento, en estos últimos 3 o 4 años, en realidad desde que estalló la guerra de Irak, la guerra de Bush contra Irak, los católicos iraquíes y algo muy parecido a lo que sucedió en Egipto han sido, y ahora en Siria, han sido literalmente exterminados. Es una cosa pavorosa. Pienso que pasan casi las 2/3 partes de los católicos de esas regiones han sido o asesinados o expulsados, y en Egipto sigue, bueno, y en Siria sigue sucediendo. ¿Qué cosa tan curiosa? Es decir, que pienso en términos de la conciencia de la Iglesia, que la Iglesia de hoy no asuma esa conciencia del horror que la Iglesia en este momento padece. Y ahí está quizá una de las claves de su fragilidad. Es decir, no solo es la fragilidad externa la que padece, sino la que ella misma, no ser capaz de asumir la vulnerabilidad de sus hermanos, de su cuerpo, una parte de su cuerpo. Y creo que allí en ese sentido estaría la responsabilidad más de los miembros de la Iglesia que desde el exterior, ¿no? Es verdad que desde el exterior es atacada, perseguida y demás, pero desde el interior el hecho de su impavidez, de su pasividad o de su inconformidad
son uno de los fenómenos más, para mí es lo más inquietante de lo que puede estarle sucediendo. Ahora, sin duda, hay muchos problemas morales, digamos, ligados con el funcionamiento de la vida sacerdotal o con el funcionamiento de la curia romana, cosas así, pero para mí lo más grave, creo, es esta ausencia de conciencia de la vulnerabilidad de la institución, que tiene que ver con eso. Y bueno, sí, el futuro pues no lo sé, pero siento que en la medida en que la sociedad, es decir, gran parte, y también en espejo, la vulnerabilidad de las grandes sociedades, las sociedades poderosas, aparentemente ricas, tiene que ver con el hecho de su desconocimiento, de su desmemoria, digamos. Tenemos una especie de sociedades con Alzheimer, en donde el no reconocimiento del papel, ese papel constructivo, constructor, que la Iglesia ha tenido, las vuelven muy frágiles ellas mismas. Y de alguna forma esas sociedades muy opulentas, pero al mismo tiempo muy endebles y con mucho menor vigor que el que podían tener y que el que tienen cuando recobran su conciencia. Hay grupos humanos, y podemos ver la sociedad más poderosa de la Tierra es China, que es la sociedad más consciente de su pasado, de su memoria. Es una sociedad que tiene un vigor gigantesco en la conexión con su pasado y le ha permitido estar siempre por encima de todas, salvo un pequeño bache de 2 siglos, pero y allí radica quizá una de las reflexiones importantes para nuestras sociedades. Una sociedad como la nuestra en México, una sociedad muy frágil, porque es una sociedad que destruye muchísimo su memoria, y por eso quizá el papel extraordinariamente importante del edificio en el que nos encontramos. Este es, de alguna forma, uno de los grandes hechos de memoria de nuestro país. Es el estar aquí, el entenderlo, el vivirlo, nos permite saber quiénes somos, saber cómo hemos llegado aquí. Es la preservación, y no solamente porque es algo grande o bonito, sino simplemente la memoria viva de un país se construye en contacto, y pues ver eso, el privilegio de las personas que pueden estar aquí contigo. Esas piedras nos hablan, nos dicen, nos permiten saber quiénes somos, ¿no? Y todo esto, San Ildefonso es el lugar, y tengo que terminar con eso, no puedo olvidar esta reflexión. San Ildefonso fue el último lugar donde este lenguaje plástico que vimos hace un momento, si podemos ver la segunda imagen, ¿sabes? El gran arte con el cual los indígenas se reunían con los cristianos, con los europeos, fue este arte, que es el arte del barroco. Aquí en la sacristía tenemos los 2 grandes ejemplares del último barroco que se pintó en México, los cuadros del Pentecostés y la adoración de los niños magos, de los reyes magos de Vallejo, que están aquí en esta iglesia, en este edificio. Por eso pudo aquí, en el siglo XX, volver a surgir el segundo lenguaje de la reconciliación, que es el lenguaje del muralismo. San Ildefonso es esa especie de torbellino de la memoria mexicana, donde el último gran arte de la reconciliación, que es el barroco, y el moderno arte de la reconciliación, que es el muralismo, surgieron en estos muros, y por eso pudieron surgir aquí. No surgieron en otro lado, ¿no? Por esta especie de capacidad de memoria que tiene el edificio. Entonces, la memoria que nos enriquece, la memoria que nos hace fuertes, la memoria que en la medida en que podamos disfrutarla y agradecer a todo el grupo, el equipo de personas que lo mantiene vivo con entusiasmo, creo que es una grandísima aportación para el futuro. Creo que la misericordia, usted decía algo sumamente interesante, y se refería a la manera en que la traducción de la gloria de Dios en el cielo y las interpretaciones, ¿sabe? Desde el siglo IV hasta el siglo X, hasta 1965, los cristianos, los católicos utilizaron de las generaciones diversas los textos de la Biblia traducidos por San Jerónimo al latín, y todos usaban en latín
fórmula. Y San Jerónimo tradujo ese fragmento del Evangelio de San Lucas, lo tradujo Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Pero ¿qué dice San Lucas? San Lucas, el original griego del cual San Jerónimo traduce, San Lucas dice doxa ipsistois Deo, en griego, kai piges eirene en anthropois eudokias. ¿Qué significa anthropois eudokias? Significa, por eso es que después del Concilio Vaticano, cada una de las conferencias episcopales tradujo, pensó que había que traducir. La norma fue traduzcamos a lenguas vernáculas, pues en España que traduzcan diciendo vosotros y en México que digan ustedes. Pero no se quedó en el vosotros y en el ustedes, sino que simplemente comenzó a ver estas pequeñas diferencias de matices y que me parece sumamente interesante, porque eudoquías, la buena, eu es el bien, doxa, que es la gracia o la norma, puede ser interpretada perfectamente de una manera y de otra, es decir, en la forma en que se usó en la Conferencia Episcopal Española y que usamos ahora incluso aquí, que es los hombres que ama el Señor, o los que el Señor ama, o los hombres de buena voluntad. Buena voluntad puede significar la palabra eudoquía sirve perfectamente para decir una cosa o la otra. Es interesantísimo que haya algunas personas que hayan privilegiado una interpretación de la fórmula y otras otra. En el fondo eso no es relevante, es interesante, es importante, pero quiere decir que para todas las traducciones bíblicas o para cualquier un fragmento tiene que leerse en el contexto general de todo lo que está afirmado en otros sitios. Por eso no es dramático el que se dice en un lugar de una manera y después se traduce, uno descubre un pequeño matiz, pues no pasa nada. Es decir, ambas interpretaciones son plausibles, ambas son posibles justamente porque el contexto general, estamos constantemente oyendo hablar de ¿cuántas veces hay que perdonar? Pues 70 veces 7. Lo que tal es en el cielo, en la tierra será atado en el cielo, lo que es atrás. Entonces, los textos hay que interpretarlos en ese contexto general y, por supuesto, el asunto el gran problema, me parece, tiene que ver con el hecho de que, es decir, en la medida en que el magisterio de la institución es un magisterio puramente espiritual, moral y de ejemplo, y no tiene autoridad, digamos que la autoridad punitiva se resguarda solo en las instituciones creadas para ese efecto, es decir, el derecho, la justicia y demás, o la cultura. La cultura rechaza cosas, acepta cosas, ¿no? Y entonces la Iglesia ha ido justamente retrayéndose de esos dos espacios y afirmando sus principios éticos, lo que está bien y lo que está mal, por supuesto, una teología moral que no es demasiado distinta, digamos que en la esencia es la misma, básicamente, que a lo largo del tiempo. Lo que varía, creo, es el diferente rol que la institución puede aplicar o no para rechazar o no los comportamientos morales de los individuos. Es decir, la teología moral dice, o sea, el bien y el mal son el bien y el mal, pero ya no tiene manera de castigar o de mostrar rechazo al que desde su punto de vista obre en una forma que no le sirve. Entonces la única fuerza es el ejemplo, es su ejemplo, y la única manera de estar presente y demostrar que sí, lo que ella piensa, no lo que ella piensa, lo que a lo largo de los 2 siglos ha sostenido prácticamente lo que es el bien y lo que es el mal.